Muy bien, chicos, seguimos, por favor, que el tiempo, la verdad, nos consume bastante. Ya. Entonces, chicos, seguimos, por favor, con esto. Es muy importante, por favor, que entendamos de dónde tiene que venir. ¿Tú crees que la currícula de la carrera que estás estudiando es al azar o lo han visto? No, es un análisis que se ha tenido. No todas las currículas de todas las universidades de esta carrera de psicología, por ejemplo, es similar. Van a tener aspectos básicos, sí, pero en el trayecto o en el desarrollo van a encontrar nuevos cambios. Otro tipo de materias, más interés a cierta área, ¿no? Que le puedan poner más valoración, etcétera, etcétera. Entonces, es algo similar con este tipo de procesos y de trabajos. Entonces, como les decía, es muy interesante que todo el equipo, todo el departamento de recursos humanos se introduzca en esto, en esta planificación, porque no es nada fácil ni nada sencillo. Ya, entonces hemos dicho que estas fuentes o situaciones es de donde nosotros obtenemos toda la información necesaria para desarrollar un plan. Tiene que existir, o lo que estamos buscando es el cambio de métodos o nuevos procesos de trabajo. Salir de la zona de confort es algo que tal vez nosotros ya entendemos prácticamente al hablarlo o al discutirlo. Pero un operativo, una persona adulta que ya trabaja 15 años en la empresa, no sabe qué es eso, no quiere saber, ojo, esa es una buena diferencia que hay que entender, no sabe y no quiere saber. Entonces, es todo un proceso cuando existen este tipo de cambios o estas tareas que hay que ver. Lo que les decía, hay que tomar en cuenta la evaluación del desempeño y las competencias, la expansión o creación de nuevos servicios, muy importante. A veces la empresa crece, se expande, va a otros departamentos o intenta absorber de las empresas otras áreas, ¿no? Que muchas empresas en realidad han crecido y se han desarrollado en esto, porque han tomado opciones hasta fuera de su rubro principal, ¿no? Un caso interesante es el de Nokia, que ustedes lo conocen, ¿no? Los celulares Nokia que existían. Para los que no sabían, era una empresa que hacía manufactura para neumáticos. Cortaba árboles, Nokia. Y cuando ha entrado al rubro de los celulares, ha sido mundialmente famosa. Acer, que solamente se dedicaba a compuestos de las laptops y luego ha abierto su propia línea. Empresas como el Torino Lamborghini, por ejemplo, que hacía tractores y después se dedicó a los autos deportivos. ¿Me entienden? Hay un número de ejemplos que podemos dar por qué es tan importante la expansión de las empresas. No, pero eso, como les digo, un administrador lo tiene que dar porque es el valor de la empresa a lo largo del tiempo. Nuestro trabajo como psicólogos dentro de la empresa es ser conscientes de eso, de que una expansión es buena y necesaria para la empresa y hay que hacer entender con ese mismo interés y esa misma pasión o esa misma necesidad a la gente de que esta expansión es parte del crecimiento de la empresa. Y cuando existe ese crecimiento, va a haber crecimiento en cargos, en desarrollo para nuevas responsabilidades y nuevos cargos, lo que representa mejor salario, mejor condición de vida, etcétera. Es un trabajo constante que hay que hacer con cada persona. Si existen también gastos excesivos en el mantenimiento de máquinas y equipos, por ejemplo, hay que volver a dar charlas sobre el cuidado, el mantenimiento por preventivo, el mantenimiento correctivo, qué es, cómo funciona, qué personas están involucradas, etcétera. Averías frecuentes en equipos e instalaciones. Esto pasa, aunque no crean mucho, sobre todo con personal operativo joven. Cuando empiezan a trabajar, si pueden, en recursos humanos, van a encontrar que el personal joven es el que a veces es menos responsable. Llega tarde, muchas veces no viene y sobre todo maltrata los equipos de una empresa.
Pero una persona, aunque a veces, aunque no crean, no es todavía joven, que es la misma edad, pero ya tiene familia, tiene hijos, evidentemente va a tener otro nivel de responsabilidad y otro nivel de trabajo. Y ni qué decir una persona mayor, ¿no? Entonces, si existe este tipo de situaciones, hay que hacer charlas para ese cuidado. Hay que decirles cuánto cuestan las mismas y también poner las sanciones si fuera necesario, ¿no? Tiempo prolongado de integración en el cargo, ¿no? También si una persona se va a quedar en el mismo cargo, lo que llamamos, ¿no? El miedo al éxito, al no desarrollarse, al no querer crecer, al quedarse en un punto de satisfacción, aunque en un cargo que gana poco, sencillo, a veces simplemente la gente no quiere avanzar, pero tenemos que darle las pautas o las razones. Entonces, de toda esta información, nosotros tenemos que empezar a desarrollar lo que va a ser eh, eh, la evaluación para las competencias. Cuando queremos entender el desempeño, por lo que es lo que nos interesa, como les digo, tenemos que mejorar el desempeño y no lo podemos mejorar si no sabemos qué problemas existen. Para eso hay varias herramientas, ¿no? Como cuestionarios, encuestas o cuestionarios que vamos a tener, entrevistas programadas, en este caso, con preguntas y tiempos específicos, lo que van a ser los grupos focales, el análisis de informes de gestión, ¿no? Aquí también involucra obviamente el análisis, la revisión de files para ver constancia o antecedentes de la persona, que actualmente ya en muchas empresas lo hacemos con los sistemas integrados, ¿no? Donde una persona, por ejemplo, llega tarde, entonces su supervisor inmediato debería poner la razón. Entonces son incidencias que están en un sistema, que eso te ayuda también ante el Ministerio de Trabajo para retirar a las personas, ¿no? Entonces tiene que existir este seguimiento y evaluación también. La observación es una pauta necesaria, esto lo puedes hacer personalmente o lo hace obviamente el jefe inmediato superior, que sería entre los dos lo más adecuado. La evaluación de desempeño que les decía, ver qué tan productivos están siendo, las entrevistas abiertas o con el jefe inmediato también, y el análisis de problemas. Acá se puede hacer a través de un trabajo inmediato con las personas, ¿no? Ver realmente qué es lo que está ocurriendo, si son problemas consecutivos los que están pasando, si son razones en las que hay que cambiar a la persona o está teniendo algún problema específico con otras personas, con un equipo, etcétera. Se puede hacer varios puntos o distintas variables. Para entender lo que es también el problema de desempeño, como les digo, hay que hacer un análisis de causa. Esto tiene que ver con analizar obviamente los problemas de la organización, los procesos que se tiene, la motivación de la persona, por qué está en el cargo, por qué está trabajando, cuál es su plan a mediano y largo plazo. Algo nosotros podemos aportar en el mismo, podemos modificar de alguna forma esto. Y vamos a encontrar también las brechas de competencias que van a existir entre una y otra persona. Entre uno y otro cargo lo vamos a llamar para no ser tan directos. Cuando vamos a encontrar estas brechas, entonces hay que generar lo que van a ser las capacitaciones. Pero no todas las deficiencias de desempeño se pueden solucionar con la capacitación. Básicamente, yo diría que prácticamente todas tienen que ver con un cambio de actitud, una concientización del valor que van a tener del trabajo. Que es también parte de esto, ¿no? Parte de las charlas, parte de que el psicólogo haga entender a la persona la importancia de la evaluación de desempeño, qué se va a hacer con esa evaluación de desempeño. Yo decía algo en algunas charlas que daba, que lamentablemente en Bolivia estamos como estamos porque estamos acostumbrados a una realidad que nosotros nos construimos. Nos gusta oír, pero nos gusta escuchar lo que queremos oír, pero no lo que nos hace bien.
¿no? Cuando alguien nos llama la atención, nos molestamos. Cuando alguien nos dice que somos improductivos, nos peleamos con esa persona o pensamos que tiene algo personal con nosotros, pero no tenemos esa madurez para diferenciar ese tipo de aspectos, ¿no? Ahora bien, ¿qué brechas de desempeño existen o hay solucionables para la capacitación? Como les digo, lo pueden hacer uno mismo, puede hacer otra persona del mismo grupo con más experiencia, el jefe inmediato superior, puedes contratar un externo, hay varias pautas o razones que podríamos encontrar. Pero lo que sí podemos mejorar con la capacitación, básicamente es la falta de conocimientos de un área específica o la falta de actualización, lo voy a decir ahora, con nuevos programas, con la misma actualización de los programas, ¿no? Como les decía, muchas empresas, por ejemplo, el SAP. El SAP es un programa en el que es integrado. Es muy, muy interesante, por ejemplo, porque una persona llega, marca en el biométrico, un operario, por decirte, salta al SAP, a la planilla de asistencia. De esa planilla de asistencia salta a la planilla de sueldos. De esa planilla de sueldos te hace el descuento por ley, ¿no? Del 12.71 para el pago de caja, FP, etcétera. Y te da en la misma planilla ya el total a pagar. Y esa planilla sale un Excel, me acuerdo, es muy interesante, y ese Excel se manda al banco para el pago o el abono masivo que se hace a las cuentas de los empleados. ¿Ya? Por ejemplo, en este trato del SAP, ¿no? De este programa, existen actualizaciones anuales, ¿no? Entonces, la empresa, la que ha desarrollado el software, por ejemplo, del SAP, te lo instala, y me acuerdo que era un costo de $50.000 más o menos, solo el programa. Las actualizaciones que ellos mismos desarrollan para el programa ya obviamente te cuesta una cosa de $10.000. Y el mantenimiento anual creo que una cosa de $4.000 o $5.000. Es la inversión en este tipo de situaciones es necesaria. Se ha visto por prudente, ¿no? Como les digo, por eso el psicólogo ya no hace de administración de recursos humanos. El mismo contador ya no debería hacer las planillas de sueldo. Para eso están estos programas, que si se habilitan bien, se desarrollan simple. Entonces la persona puede enfocarse más a la gestión, ¿no? De las competencias de la persona. Solo así te vas a convertir en una empresa eficiente. Si no, vas a seguir en el Excel, trabajando con papelitos, trabajando con fotocopias, que retrasa el tiempo que se puede empeñar mejor en otras cosas, ¿no? Entonces, la falta de conocimiento o actualización, como hemos dicho. La falta de habilidades y destrezas, que esto tiene que ver con la rotación de puestos. Pero cuando hablo de rotación, me especifico en eso, ¿no? De que en un equipo de trabajo es bueno y necesario que todos roten por áreas para que tengan conocimiento de todo, para que si alguien sale de vacación, el equipo siga funcionando sin la necesidad de esta persona, pero sobre todo para que la gente practique otro conocimiento u otra habilidad u otra aptitud. Si tienes un departamento contable y hay alguien que se encarga solo del pago de cheques, o alguien que solo se encarga de costos, o alguien que se encarga solo de impuestos, toda la vida vas a hacer eso. No vas a tener otras metas. Cambios en ese equipo rotan cada año, lo voy a decir. Entonces vas a tener también otro desafío profesional. Entonces es muy necesario esto de practicar las habilidades o destrezas. La falta de predisposición, que en muchos casos es simplemente no querer saber, no conocer, o simplemente que no te interesa hacer la tarea o el trabajo. Pero ese es un punto también de desmotivación que hay que aclararlo con las personas, ¿no? La deficiencia en métodos o procedimientos, ¿no? El desconocimiento, lo voy a decir, o que alegan desconocimiento. Hay que estar constantemente, por eso, hablándoles nuevamente, repetir a veces las charlas, las capacitaciones, dejarles manuales escritos, dejar en las paredes o en las pizarras de la empresa la información necesaria, generar
grupos de WhatsApp donde vas a mandar el mismo, generar una aplicación para la empresa, por ejemplo. Hay que estar constantemente en esto. Esa comunicación cuenta como capacitación, cuenta como formación, ante todo. Entonces son cosas que sí se pueden cambiar y sí van a aportar las capacitaciones a esas mejoras. ¿Cuáles serían las brechas de desempeños relacionadas con la organización? Por lo que generalmente se alude para que uno no entienda. Uno se identifique con lo que quiere la organización o los objetivos que tiene la organización. Uno es la falta de información, como les digo, que hay muchas empresas, bueno, nos reuniremos para esto, lo dicen y ya, pero no se hace esa constancia de seguir la información, ¿no? De mandar correos, de mandar WhatsApp, de pegar en algún lado, con información constante. No con una charla se va a quedar grabada la información en la persona, entonces hay que estar constantemente informando, repitiendo, armando cosas para que exista esa comunicación clara. Los problemas de clima organizacional, ¿no? Por eso esa evaluación de clima es muy importante para entender qué percepción tiene la gente de su trabajo y de la empresa. Problemas de coordinación, es muy raro encontrar una empresa que se va a desarrollar bien o va a coordinar a la perfección las cosas. ¿Por qué? Porque siempre hay áreas distintas. Siempre va a haber problemas entre áreas y hasta lo llevan a problemas personales, ¿no? La falta de coordinación. Que el de producción necesita materia prima, pero el de cadena de abastecimiento no ha comprado. Y el de cadena de abastecimiento le echa la culpa al de finanzas porque no han pagado al proveedor. El de finanzas le va a echar la culpa prácticamente a los de ventas porque no hay flujo de dinero y por eso no pueden comprar. Y los de ventas van a echar la culpa al gerente o a alguien. Ese problema de coordinación, de claridad, puede estar obviamente en la falta de control. En el libro de management te enseñan que para administrar algo tienes que tener eso, ¿no? Coordinación y control sobre todas las cosas. Por eso no es fácil ser gerente, obviamente. Tienes que tomar en cuenta varias áreas para el cumplimiento de trabajo. También no hay suficientes recursos, ¿no? Para que la persona pueda desarrollarse, pueda también contener todas las competencias, todo el trabajo necesario, ¿no? El equipo inadecuado o falta de tecnología del mismo, con equipos obsoletos no puedes hacer o generar productos actuales, ¿no? Para la necesidad, obviamente, que se va a tener como empresa. La cultura organizacional, que evidentemente, lo que les decía, para mí es la base, es la columna de cualquier empresa, la cultura organizacional con la que van a trabajar, las reglas del juego con las que van a estar todos en la empresa y en la que obviamente quieres desarrollarte. Si tu cultura no es buena, es muy rígida, es muy estricta, vas a tener problemas. Si es muy flexible, no hay empresa que aguante, ¿no? A menos que seas Google y tengas un plan muy increíble de trabajo. Pero la mayoría de la gente se va a afianzar en esta cultura, se va a identificar con los valores de tu empresa. Faltan sistemas de apoyo, ¿no? Como normativas, manuales de procedimiento, protocolos, etcétera, etcétera, etcétera. La falta de estos documentos hace que la gente, como les digo, alegue desconocimiento y ese desconocimiento se transforma en mal procedimiento, en ineficiencia, en descontrol y que tu empresa esté mal. Todo se basa en que exista esa información y esa capacitación entonces, para que exista un buen desempeño, que es lo que nos interesa. Cuando nos dan un ejemplo de en este caso una enfermera, por ejemplo, que está trabajando o está incumpliendo sus funciones, tienes que preguntarte primero, cualquier operativo, ¿en qué está fallando?
¿Ya? O sea, ¿cuál es lo que están tomando en cuenta? Una tarea no muy buena, por decirte, no sé si, en este caso pondremos el cambio de suero, por ejemplo, ¿ya? O las vacunas contra el COVID, algo más actual. ¿Por qué está fallando? Hay que descartar primero los factores externos, ¿no? O sea, estos factores externos está fallando porque ya no hay vacunas de COVID, está fallando porque hay mucha fila y hay mucha gente que le está exigiendo. Está fallando porque no sabía muy bien el procedimiento o el proceso. O sea, hay que entender, nos dice, estas tres pautas. Las actitudes implicadas para solucionar un problema o para darle solución a un punto, ¿no? Hay que determinar, como dice, estas brechas. Por eso, para determinar estas brechas de este incumplimiento o lo que está fallando esta persona, hay que considerar que hay que implicar las actitudes positivas de la persona. ¿Qué actitud tiene ante este problema de que no haya vacunas contra el COVID? ¿Qué actitud toma aunque la gente esté haciendo filas reclamándole? ¿Qué actitud toma ante cierta situación? El conocimiento disponible, como les digo, hay que dar a la mano a la gente la información lo antes posible para que ellos puedan desarrollar su trabajo también de manera eficiente. Sin información o conocimiento no va a poder hacerlo o lo va a hacer mal. Y habilidades desarrolladas, ¿no? Esa experiencia que queremos ver con años de experiencia. Y nunca va a ganar experiencia si no empieza. Si no empieza a hacer. Entonces, toda falla también tenemos que determinar esa brecha para el incumplimiento de esa competencia o de esa tarea específica. Pero generalmente va por estas tres, ¿no? Que son la competencia, las habilidades, el conocimiento y las actitudes. Entonces, todos los problemas de desempeño que tiene mi unidad se puede resolver o abordar con la capacitación, lo que nos preguntamos. Por ejemplo, un problema, la calidad de muestras tomadas para el examen de PAP, ¿no? Que es creo, un examen relacionado con la salud. Cualquiera que sea la brecha. Porque, o sea, este examen no lo sabes, no lo conoces, ¿cómo vas a hacer? ¿No? Entonces, por ejemplo, la capacitación sería una buena estrategia, nos dice, para abordar la falta de conocimientos, habilidades y escasa predisposición que se observa en algunos funcionarios para aplicar los conocimientos X de enfermería, brechas de competencia. Entonces, a través de la capacitación hay que reformular probablemente los aspectos técnicos, pero la predisposición, el interés para trabajar tiene que venir de la persona. Y es parte del trabajo a través de las capacitaciones, darles esa herramienta que es necesaria, ¿no? Por ejemplo, dice, en mi unidad hay muchos problemas de falla del equipamiento médico. El clima laboral poco grato, ¿no? La gente no se trata bien entre ella. Y esto es realmente como un monstruo que crece el clima laboral, cuando no hay una buena relación entre el personal. Es muy difícil y es muy desafiante después querer arreglar aquello. Entonces, cuando existe, como dice acá, gente que no se trata bien entre ellos y siempre estamos descoordinados con las matronas, en este caso el área, ¿no? Bueno, para los bebés, para el nacimiento de bebés. Esto se resolvería si hacemos el próximo año hartos cursos de manejo de conflictos, relaciones interpersonales y manejo de equipos. Pero estos son factores organizacionales, ¿no? Los equipos que van a dar, la tecnología que son necesarias y todo aquello. Para que un funcionario tenga un buen desempeño, solo se requiere que tenga bien desarrolladas las competencias técnicas que su cargo requiere. Totalmente falso, ¿no? Por eso estamos hablando de competencias duras y competencias blandas. Cuando habla de competencias técnicas, son las competencias duras. Son lo que la organización tiene que darte o actualizarte en tu trabajo.
Ya, entonces, un ejemplo nos dice que el proceso de diseño de capacitación, cómo tiene que estar enfocado. Los objetivos, qué queremos cambiar o qué queremos enseñar, fortalecer o desarrollar, qué competencias queremos. El contenido, qué libros vas a utilizar, qué fundamento teórico o experimental vas a tener para generar el mismo. Las estrategias metodológicas, lo vas a hacer con reuniones, con charlas, con grupos focales, con tareas para la casa. ¿Qué estrategia vas a utilizar? Y la evaluación de los mismos, ¿no? La evaluación del conocimiento de los mismos y la evaluación en práctica. El Assessment Center que hemos hablado alguna vez, chicos, no es solamente para el reclutamiento, sino también para esto. Para poder ver o poder enfocar si el conocimiento está dándose dentro del área de la empresa. Como objetivos, entonces, cualquier diseño de una actividad de capacitación se inicia con la formulación de objetivos. ¿Qué son los objetivos? ¿No? El alcance de una meta. El tener bien en claro que esto va a ayudar o va a desarrollar a las personas. ¿Por qué son importantes? ¿No? Nos indican, obviamente, hacia dónde queremos llegar, qué resultados queremos lograr, ¿no? Facilitan la selección de actividades y metodologías y facilitan y objetivan la evaluación del personal. Entonces, constancia y claridad con el tipo de trabajo con el que nosotros queremos abordar a la persona. ¿Sí? Los objetivos claros. ¿Qué quieres cambiar o qué competencia vas a fortalecer? El objetivo de aprendizaje debería responder claramente a la siguiente pregunta. ¿Y qué será capaz de hacer el participante cuando termine la capacitación? ¿Qué competencia medible deberías evaluar cuando termina la capacitación? ¿Ya? En la currícula aparece lo mismo, ¿no? Que al terminar la asignatura o la clase o la carrera, el profesional da esto. Describen las competencias que consideran que ya se están dando. Por eso es necesaria esa evaluación también para prever aquello. Y lo que les decía, la formulación de objetivos de aprendizaje. No se aprende mucho solo escuchando, ¿no? Tienes que leer, investigar, trabajar, experimentar para poder tener muy en claro el cumplimiento de los objetivos o las tareas que se van a buscar. Cuando hablamos de tipos de objetivos, hay que diferenciar los objetivos generales de los objetivos específicos, obviamente. Los objetivos generales es amplio, vago, inespecífico y no son medibles. Los específicos obviamente son claros, precisos y concretos, que en muchos tiempos también nos dan en área o en tiempo cómo se va a desarrollar ello. El objetivo general es la meta más amplia, que engloba una serie de subsistemas. El objetivo específico son los subsistemas, las submetas necesarias para lograr la meta más amplia. El objetivo general se expresa con verbos como comprender, conocer, creer, entender o apreciar, que son de mucho bagaje, ¿no? Y los objetivos específicos describen una conducta esperada, una acción observable, ojo, medible. Por lo tanto, es evaluable. Los objetivos generales y específicos deben unirse de una forma lógica y coherente entre sí. Y esto también te da cierto aspecto de motivación, ¿no? Porque cualquiera que lea tiene que ser comprensible, tiene que ser en un lenguaje muy claro y muy sencillo, como les he dicho, chicos, para que todos los miembros de la organización puedan leerlo, entenderlo y practicarlo. Cuando hablamos, pero, de objetivos educativos, que es parte de las capacitaciones, por eso el psicólogo también tiene que saber algo de pedagogía, se tiene que basar en estas tres cosas, ¿no? El saber, el dominio cognoscitivo, el conocimiento y la comprensión,
a través de la parte teórica, si quieres, el saber hacer, que son las destrezas y habilidades de la competencia, y el saber ser, el dominio afectivo, ¿no? Sentimientos, intereses, actitudes. Igual, pueden ser como con objetivos educativos, pero son competencias claras para nosotros, ¿no? Conocimiento, destrezas y actitudes. Nuevamente. Cuando hablamos del dominio de la conducta, hay que tomar en cuenta lo que les decía, que es un proceso cognoscitivo que promueve el aprendizaje de conocimientos y hay que ponerlo de una manera escrita muy simple, ¿no? Por eso ejemplos de verbos nos dicen identificar, nombrar, explicar, analizar, etc. En el aspecto afectivo o actitudinal, estamos hablando de sentimientos y actitudes, ¿no? Se puede describir de mejor manera como valorar, darse cuenta, afirmar, etc. Y las habilidades, o en este caso psicomotor, como lo menciona, serían destrezas y habilidades, por ejemplo, dibujar, medir, preparar, lavar, colocar, etc. Deben describir una conducta y un contenido. Por eso estás haciendo la capacitación y este es el objetivo de este cambio de conducta. La conducta, lo que la persona hará como demostración de su aprendizaje a través de la acción. Por eso está en verbo infinitivo, nos dice. Y el contenido, tema o materia a través de la cual la persona expresa una nueva conducta o aprendizaje. Un objetivo educativo para la capacitación debe estar bien formulado, ¿no? Debe describir una acción o una conducta, señala un contenido preciso, la acción o conducta debe ser observable y medible y es expresado desde un punto de vista para aprender. Aquí nos dan ejemplos también del área de salud. Es una charla que de hace tiempo, pero que está enfocado obviamente en el área de salud. Por eso hay objetivos educativos mal formulados también. Un propósito, ¿no?, que declara la intención del docente para el aprendizaje, el impacto en la organización como tal, o en la salud de la población, en el logro que resulta, influyen muchas variables que no pueden ser atribuibles, y el título enunciado general, ¿no? Enseñar las características de la comunicación efectiva, por ejemplo. Cuando hablas de contenidos, tienes que desarrollar en base a lo que habíamos hablado, el saber hacer y el saber ser, ¿no? Objetivos y hechos, conceptos e ideas, esto es la parte cognoscitiva. La parte comportamental, normas de acciones, técnicas y criterios, y la parte actitudinal también, o de valores personales. Hay que tomar en consideración siempre varios de ellos. Y este proceso de enseñanza-aprendizaje, que son parte de las estrategias metodológicas que vas a usar para la capacitación o el plan de capacitación, ¿no? Por ejemplo, aquí hay como un meme, ¿no?, que dice proceso de enseñanza-aprendizaje. He enseñado a silbar a mi perro, dice, pero no lo oigo. He dicho que le he enseñado, no que lo haya aprendido, ¿no? Entonces, claridad también para lo que nosotros tenemos que dar en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, hay que buscar y desarrollar también técnicas educativas. Y no se olviden lo que les he dicho, chicos, en la empresa prácticamente casi todo es conductismo, ¿sí? Las reuniones, el trabajo, por eso es que te pagan un sueldo, por eso es que te dan bonos de alcance de objetivos, por eso te dan memorándums de felicitación para fortalecer unas conductas. Y obviamente hay llamadas de atención, memorándums, reuniones para también buscar que a través de estímulos negativos también existe un cambio de conducta. Casi todo está enfocado en esto, ¿no? Pero chicos, estoy corriendo un poquitito porque quiero mostrarles algo al final, ¿no? Las técnicas según el dominio, el saber hacer y el saber ser, que ya habíamos conversado bastante. El grado de participación y los aspectos que a nosotros nos interesan, ¿no? Después tienes que enfocarte en qué medios o recursos didácticos utilizar, la modalidad de capacitación, los requisitos de entrada para subdividir, como les he dicho, en grupos,
por personas, no por área de trabajo, el perfil del capacitador, que es muy importante, ¿no? Siempre se sugiere que sea un externo, no nosotros como psicólogos, porque ya nos conocen. No hay esa credibilidad o esa razón que nos gustaría. Y la acción para cualquier capacitación, como los talleres que van a dar, que se va a enfocar en los procesos. Ahora, los principales errores en el diseño que hacemos en el plan de capacitación es que los objetivos a veces no son claros o bien dirigidos, y muchas veces la elección de la metodología tampoco no es la correcta con la realidad que nosotros tenemos como empresa. Básicamente eso, chicos. Ahora, perdón, nos queda un minutito. Ya. Les voy a mandar este texto, por favor, chicos, esta noche, para que desde mañana ya puedan irlo leyendo. No es muy complicado, pero sí necesito que vayan leyendo, porque la orientación profesional para la educación productiva es un texto de una investigadora boliviana en relación a qué procesos o qué dificultades se tienen. Miren, por ejemplo, desde la ley de Avileno Signani y Elizardo Pérez, ese proceso de formación, lo vamos a decir, comunitario, que es la ley que se han impuesto, bajo qué técnicas, bajo qué formación, pero básicamente busca que nosotros entendamos que este proceso educativo cómo ha influido también en el trabajo técnico, que es muy valorado, aunque no crean, en otros países, y esa orientación profesional, la orientación de trabajo que debería existir, qué procesos se tienen en esta ley, cómo está enmarcado, y a nosotros lo que nos interesa es esto, ¿no? La orientación profesional que se tiene que dar en distintos aspectos, ¿no? Entonces, por favor, chicos, este documentito de 18 páginas, muy fácil, que he podido tener un resumen de este. Se los voy a enviar esta noche para que lo lean, por favor. Vayan viendo, vayan leyéndolo, porque vamos a tener el día martes, en realidad, en la misma clase, un trabajo para que lo podamos desarrollar en el aula, en este caso. Y voy a ver un poquito la metodología, ¿sí? Si va a ser individual o va a ser en grupos, o tal vez yo voy a armar los grupos en ese momento. Eso, chicos, por esta cuestión, miren, de tiempo, nos vamos a ir enfocando en esto, por favor. Ya hoy día hemos hablado todas de las capacitaciones en la empresa, cómo es este proceso, de dónde obtenemos la información para desarrollarlas, y que es un avance constante, por favor, no se olviden. Siempre hay charlas, siempre hay concientización, siempre hay trabajo del psicólogo con cada una de las personas, siempre se hace coaching, como lo llaman ahora, pero que influye mucho en las competencias de las personas, de todas las áreas. ¿Ya? Es solamente